En esta ocasión vamos a hablar de la caída del hombre, cómo se desarrolló esa caída. Y para hablar del hombre, o Adán, pues es necesario hablar de Eva, su mujer. Entonces vamos a hablar de la relación que existía entre Adán y Eva, y cómo fue ese diálogo entre la serpiente y Eva, y por último cómo ese diálogo desencadenó en el pecado de Adán, quien no intervino en esa conversación. Por último conversaremos sobre la decisión final que tomó Adán, que desencadenó en su pecado. Entonces debemos conocer los antecedentes previos al diálogo entre la serpiente y Eva. Esta es una muy breve descripción de Luzbel, ya que lo estudiaremos en profundidad en otro video. Según Ezequiel 28:12, se le describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. También indica que estaba en el Edén, es decir, en el paraíso donde se entiende que posteriormente se puso a Adán y Eva. Si se lee con atención Génesis 2:8, nos indica que algo existía en forma previa, y es el Edén que está al oriente. Como que nos da a entender que el Edén tenía una existencia previa, y en ese lugar llamado Edén se formó algo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo? Pues un huerto. Y en ese huerto, nuevo, fue puesto el hombre que se acababa de crear. Por lo que podemos ver en Ezequiel 28:13, donde dice que en el Edén estabas, por lo que se entiende que Luzbel habitó en forma previa en el Edén, mucho antes de Adán, y por tal motivo generó en la serpiente una animadversión a la nueva creación que habitaba en el lugar donde antes él estaba. Por tal motivo diseñó un plan para que estas nuevas creaciones perdieran ese paraíso que él también perdió. Continúa diciendo Ezequiel en el capítulo 28, versículo 13, que toda prieda preciosa era su vestidura. Así también lo describe como un querubín que tenía la función de proteger. Otras versiones dan a entender que Luzbel estaba a la par de un querube, y este querube era el que protegía con sus alas extendidas. Ese querubín que tenía la función de proteger se encontraba en un lugar. ¿Cuál era ese lugar? Era la montaña sagrada de los dioses. Es de interpretar que esa montaña sagrada se encontraba en el Edén. Y ese querubín protector que se encontraba en la montaña sagrada de los dioses, también paseaba. ¿Y dónde paseaba? Pues entre piedras de fuego. Continúa describiendo a Luzbel como un ser perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado, por lo que podemos entender que este ser no pasó por un proceso, no conoció el crisol, fue hecho perfecto desde su creación en forma súbita, hasta que se halló en él maldad. Y esa maldad fue producto que Luzbel celebró contratos, alianzas, pactos, tratos, comercios, y esto lo llevó a llenar sus aposentos de iniquidad, y pecó. Por tal motivo fue desterrado de la montaña de los dioses, y fue sacado por el querube protector de alas extendidas, y lo expulsó de entre las piedras de fuego. Continúa diciendo Ezequiel que se exaltó el corazón de Luzbel por su hermosura, y fue arrojado al planeta Tierra. Planeta que por cierto estaba desordenado y vacío, y posteriormente se ordenó por mandato de Dios, y se estableció un huerto, dicho sea de paso, huerto, donde vivía Adán con Eva. Entonces tenemos al diablo. Pasa mucho tiempo, no sabemos cuánto. Y llega el momento en que dos personajes que estaban separados en tiempo y espacio, ahora coinciden. Tenemos esa conversación, terrible conversación. Cada vez que conversa Eva con él, hay mucho peligro. Amigo que me escuchas, evita que el diablo converse con tu Eva porque hay mucho riesgo si eso pasa. Atiéndela, escúchala, para que no tenga que conversar con él. En la Biblia versión Septuaginta, específicamente en Génesis 3 indica: la serpiente era el más sagaz de todos los vivientes. Esta versión vuelve el concepto más interesante y sobre todo más amplio, ya que destaca que su sagacidad o astucia no era solamente sobre los animales o bestias del campo como lo mencionan otras versiones, sino que destaca que era la más astuta de los vivientes sobre la tierra. Podemos destacar que es la serpiente quien inicia la conversación, y la inicia con una pregunta: ¿con qué Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Existen dos intenciones cuando se plantea una pregunta. La primera es aclarar una duda, y la segunda es poner una duda.
Sabemos que la intención de la serpiente al iniciar el diálogo con Eva era ponerla a dudar. Se tiene que resaltar que la pregunta está basada en una mentira, ya que Dios no prohibió comer de ningún árbol, sino que prohibió comer específicamente de un solo árbol en concreto. Esto lo encontramos en Génesis 2:16, donde indica: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás de él. Identificamos entonces la primer mentira de la serpiente en forma de pregunta. Ahora bien, Eva en su respuesta lo corrige, ya que le indica que del fruto de los árboles del huerto sí se puede comer. Es aquí donde podemos ver la diferencia, ya que la serpiente hablaba de comer árboles, y Eva le responde sobre comer frutos. Y luego Eva le amplía su respuesta repitiendo las instrucciones de Dios, instrucciones que ella recibió estando, en forma de costilla, dentro de Adán, diciendo: del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán y no lo tocarán para no morir. Destacamos también el hecho de que Luzbel fue engañado, pero ¿cuándo y por quién fue engañado? Bueno, ese tema lo abordaremos en otro video. De momento vamos a indicar que el método de engaño que utilizaron con Luzbel es el mismo método que él usó para engañar a Eva. O dicho de otra manera, el propósito con el que fue engañado Luzbel es el mismo propósito con que la serpiente buscaba engañar a Eva, y es hacer caer la creación de Dios. Así como lo engañaron a él, así también él ahora engaña. Podemos verificar el engaño al continuar con la lectura, ya que después de la respuesta de Eva indicando que sí se podía comer de los frutos de los árboles, con excepción de uno, la serpiente le responde en Génesis 3:4, ciertamente no moriréis. Y es que acá se destaca el engaño, ya que Eva llegó a confundir existencia con muerte. Y esos son dos conceptos distintos, ya que después de comer Eva verificó que en efecto siguió existiendo, sin embargo ya estaba muerta. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también estábamos existiendo. En Génesis 3:5 podemos observar que la serpiente continúa haciendo su exposición a Eva y le indica: Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Podemos apreciar en la afirmación que hace la serpiente que hay una invitación a algo mucho más elevado. Ya no es suficiente ser creación de Dios en el huerto. Ya no es suficiente acompañar a Adán a sojuzgar la tierra. Existe algo mucho más atractivo y es ser igual a Dios. Y es acá donde nuevamente el diablo replica el engaño que utilizaron con él, pero nuevamente ese será tema de otro video. En el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis deja hablar la serpiente, ya no se comunica más con Eva. Pero ya dejó sembrada la duda y la tentación. Luego es Eva la que se encuentra en el escenario viendo el árbol. En Génesis 3:6 nos dice que, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Este es el texto que más analizaremos, ya que hay tanto que resaltar de este pequeño texto. Podemos observar que Eva calificó el árbol, y le encontró 3 características. Es interesante que estas características seducían, por así decirlo. El sentido del gusto, ya que era bueno para comer. El sentido de la vista, ya que era agradable a los ojos. Pero hay más. Según el relato bíblico, el árbol era también deseable para alcanzar sabiduría, y es en ese preciso momento cuando Eva decidió tomar del fruto, salir de la duda y rendirse a la tentación. Notamos que el árbol y sus frutos siempre estuvieron ahí. Nunca fue tentación para ellos durante todo el tiempo que estuvieron en el huerto. En lo personal pienso que fueron millones de años. Pero nunca fue tentación. Fue necesaria la conversación con la serpiente para que se volviera tentación, y posterior pecado. Ahora bien, desde el momento en que Eva comió del fruto, en ese preciso momento murió, pero siguió existiendo, razón por la cual Eva creyó más a la serpiente que a Dios. Es por ese motivo que con seguridad le llevó del fruto a Adán. Ahora es conveniente hacernos una pregunta.
¿Qué pasó desde el momento que Eva comió del fruto? Sí, ya sabemos que Eva murió. Pero no pasó nada más. Es todo el sistema que existía en el huerto. Siguió su estado natural. No hubo cambios, no hubo mutación. No se apareció Dios en el instante que comió Eva. Significa que al comer Eva no cayó el género humano, únicamente murió Eva. Ahora lo que sigue a continuación es lo trágico para la humanidad. Y es que Eva, ya siendo un cadáver, le llevó a Adán su marido del fruto para que él también coma. Ya que en ese instante, Eva estaba bajo el efecto del engaño. Desde el momento en que Adán la ve con el fruto en la mano, y sabiendo que había comido, debió sentir un gran pesar, ya que desde ese momento Eva estaba en la dimensión de los muertos existentes, y Adán estaba en la dimensión de los vivos. Adán y Eva ahora están en diferente dimensión. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. En el versículo 16 podemos ver que Dios maldijo a la mujer, indicando que multiplicaría sus dolores en el parto. Esto significa que había algo novedoso en la maldición. ¿Qué era eso novedoso? Lo novedoso era el dolor en el parto. Lo que significa que tanto Adán como Eva conocían el término parto, es decir, tener hijos. Lo novedoso ahora es que iba a ser con dolor. Esto quiere decir que había reproducción entre Adán y Eva en el huerto, solo que esa reproducción eran sin dolor. Producto de la maldición y de la desobediencia es que Dios introdujo el dolor en el parto. Concluimos entonces que tanto Adán como Eva tenían intimidad como pareja en el huerto. Entonces, cierro paréntesis. Solo quería hacer notar que había intimidad en el huerto, una intimidad natural entre esposos. Ahora, retomando el tema, cuando Adán ve venir a Eva y la ve con el fruto prohibido en la mano, se da cuenta de que están en distinta dimensión. Si en ese momento Adán y Eva tuvieran intimidad, estarían cometiendo necilia ya que habría intimidad entre un vivo con un muerto. Adán entendió la situación. Él tenía 23 costillas más. Sabía que Dios podría ponerlo a dormir y le podía hacer otra ayuda idónea. Sin embargo, Adán amaba específicamente a Eva. Él estaba enamorado. Ella era su amada. Entonces, cuando Eva se presentó con Adán con el fruto prohibido en la mano, Adán se encuentra en la posición de tener que definirse, bajo la siguiente pregunta: ¿mi relación con Dios o mi relación con Eva? ¿Mi relación con Dios o mi relación con Eva? ¿Mi relación con Dios o mi relación con Eva? Era decisión de Adán establecer en qué dimensión quería estar. Por eso es que se llama el pecado de Adán, porque él prefirió su relación con su mujer antes que su relación con Dios. Por eso es que se dice que Eva fue engañada. Adán no. Adán decidió deliberadamente morir con Eva antes que mantener su relación con Dios. Desde el punto de vista de la literatura podríamos decir que romántico, pero ese romance trajo fatales consecuencias. Y es precisamente cuando peca Adán que se abren los ojos de los dos. Notemos que cuando Eva pecó no se abrieron sus ojos. Es precisamente cuando Adán pecó, cuando los ojos de los dos fueron abiertos. La caída de Adán trajo el pecado al mundo, no la de Eva. Por eso acá podemos dimensionar la responsabilidad que tiene el varón. Amigo y amiga que me escuchas, si quieres tener un buen matrimonio es necesario que tu pareja ame más a Dios de lo que te ama a ti. Prefiera más a Dios de lo que te prefiere a ti. Tu varón que me escuchas, siempre ten presente que es prioritaria tu relación con Dios sobre todas las cosas. Porque si es al revés, se pierden los paraísos. Claro, grande es la misericordia de Dios que creó un sistema para regresar al paraíso. Ese sistema se perfeccionó en la cruz del Calvario, pero el plan todavía no se ha terminado de cumplir hasta el arrebatamiento de la iglesia. Espero que te haya gustado este video, y está pendiente porque próximamente subiremos más en el canal de la visión. Hasta pronto.